Hola muchachos, continúo con la explicación. El video anterior se cortó por una limitación en el programa, pero quedamos acá hablando del mercado y hablando de la idea de que vamos a partir con la idea de los consumidores. Entonces, imaginémonos que eh, Viviana Viviana en este momento es una persona que tiene un conocimiento y muchísima experiencia en la elaboración de helados, ¿cierto? Viviana no tiene, sin embargo, una empresa propia en la que ella pueda desarrollar los helados y tener de esto un lucro que le permitirá pues hacer parte de esa relación del mercado, digamos, obtener dinero y satisfacer sus necesidades. Entonces Viviana lo que hace es que simplemente pone su tiempo en venta, o sea, busca trabajo. Ella pone el tiempo en la venta en un mercado de factores. Acuérdense que los factores eran el capital, el trabajo y los recursos. Entonces Viviana tiene recursos, tiene tiempo y lo pone a la disponibilidad para que la persona que mejor le pueda pagar lo haga. Entonces supongamos que sea para mimos y consigue allá que la contraten. En la contratación ella tiene la posibilidad digamos, cambiar su tiempo por un salario y ese salario a ella le permitirá, digamos, satisfacer muchas necesidades. Pero para los productores, para Mimos, que es el que la contrató, él lo que hace es como, digamos, comprar ese tiempo, pagarle a ella por su jornada laboral para él poder producir helados que se convertirán en unos bienes que entran a un mercado de bienes y de servicios, en este caso un mercado de heladerías, y esos bienes podrán ser eventualmente comprados por Mario, por Zuleima, por Zulima, perdón, por Lenis, por cualquier persona que lo quiera comprar. Entonces, estas personas podrán consumir esos bienes o cualquier otro, zapatos, los que necesiten. Pero viéndolo a la inversa, Zulima, si de pronto quiere comer helados, pero no tiene los ingredientes para hacerlos, pues tendrá que comprarlos. Eso implica un gasto para ella y eso significará un ingreso para los productores que igualmente podrá invertirlo en un gasto pagándole a Zulima o a cualquier otra persona el tiempo para que produzcan en la empresa lo que necesitan y eso al mismo tiempo se convertirá en un ingreso para todas las personas que somos pues los consumidores. Entonces esta es la relación del mercado, cómo se manifiestan pues en el mercado todas las interacciones entre consumidores, productores, bienes, servicios comprados o vendidos, y esas transacciones se pueden dar en la plaza, se pueden dar físicamente o se pueden dar virtualmente, como lo mencionamos anteriormente. Bueno, ahora vamos a conversar un poco sobre los campos de estudio de la economía. La economía se divide en dos tipos, en economía positiva y en economía normativa. La economía positiva se encarga, esta que estamos viendo acá, se encarga de estudiar describir lo que sucede, tal como deberías, tal como sucede, como está aconteciendo. Y la economía normativa lo que hace es que lo describe desde el punto de vista de lo que debería ser. Entonces, desde este punto de vista, pongámonos a pensar como en un ejemplo. Supongamos que hacemos la siguiente pregunta. Los salarios laborales en relación con el campo y la ciudad son más baratos en donde, digamos, donde las personas ganan menos dinero, en el campo o en la ciudad. Si yo hiciera esta pregunta, lo más probable es que nosotros respondiéramos que tal vez en el campo las personas tienen menos ingresos económicos, ¿cierto? Entonces la economía positiva dice, en el campo las personas ganan menos, ya, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la economía normativa uno se podría pensar, bueno, y eso por qué podría suceder, ¿cierto? ¿Cómo se podría ayudar a mejorar la balanza económica? Desde la economía positiva se divide entonces en dos tipos de economía y es la economía descriptiva y la economía económica. La economía descriptiva lo que hace es que básicamente describe esos fenómenos económicos. Por ejemplo, en el campo las personas ganan menos. Eh, ¿Por qué? Porque tienen menos cualificación, porque las condiciones son distintas, porque hay mucha oferta, poca demanda de capital, digamos, de horas de trabajo, o sea, de personas que buscan empleo.
Y la teoría económica lo que hace es que debería tratar de infundir, bueno, es desde el punto de vista de los conceptos o de los principios de la economía, describir eso por qué se da, ¿cierto? Entonces podría empezar a hablar sobre teorías. Si en el campo las personas ganan menos, eso podría hacer que las personas del campo vayan a la ciudad para buscar empleos que les paguen más. Y podría también explicar otra teoría: si hay menos personas en el campo, posiblemente ocurra que no hayan personas que siembren lo que los que están en la ciudad necesitan para poder sobrevivir, por ejemplo alimentos, comida, textiles, minerales. Desde el punto de vista de la economía normativa, esa economía solo se encarga de escribir la economía, la política económica, y eso desde este punto de vista podría ayudar a entender, bueno, si las personas del campo entonces están yéndose a la ciudad porque allá ganan más dinero, entonces vamos a crear un subsidio para que las personas del campo ganen un poco más y no tengan esa motivación para hacerlo. Ese subsidio favorecerá a las personas que son productores del campo para que tengan mejores ganancias y se motiven de esta manera para permanecer en sus territorios y no haya un desequilibrio. Por ejemplo, muchas personas en la ciudad buscando trabajo y muchas personas en la ciudad necesitando cosas para comer o para sobrevivir que no se sabe de dónde pueden provenir. Entonces eso es lo que hace. La parte de arriba, la economía positiva, describe lo que sucede, o sea, sucedió algo, lo describe y teoriza frente al tema, es algo más académico. Pero la economía normativa toma esas descripciones y las vuelve políticas, y esas políticas ayudan a contrarrestar los fenómenos que se describen desde la otra. Bueno, la teoría económica tiene dos divisiones adicionales, y es que se divide en la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se encarga de estudiar la manera como las personas toman decisiones a escalas pequeñas, como por ejemplo una familia decide arrendar una casa en una vereda o en un barrio popular o en un barrio de estrato alto, porque tienen la cantidad de recursos que les ingresan suficientes para poder satisfacer esa necesidad de esa manera. Entonces analiza la manera como las empresas, las comunidades, las personas, las familias toman decisiones, como por ejemplo cuánto ganan y en qué lo invierten. Mientras que la macroeconomía lo hace también, pero desde escalas más grandes. Por ejemplo, un país o un conjunto de países en una región, en un continente o incluso a nivel mundial. Bueno, para finalizar nuestro tema vamos a conversar sobre los principios de la economía. Estos principios de la economía hablan sobre 3 tipos de principios. El primer principio toma 4 principios, el primer grupo de principios, perdón, toma 4 principios que hablan sobre la manera como nosotros tomamos decisiones. Eso quiere decir que, por ejemplo, las personas todo el tiempo toman decisiones, ¿cierto? Me cogió la tarde para ir a trabajar, tengo 2 alternativas: o me voy en el metro o cojo un Uber, ¿cierto? Si tomo el Uber, eso me cuesta más, o si tomo el taxi, me cuesta más. Cualquier medio de transporte que tome privado me va a costar más, pero entonces yo cómo tomo esas decisiones, ¿cierto? Lo otro es que el coste de una cosa es aquello a lo que yo renuncio por tomarla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, decidí, digamos que no estoy tan cogido de la tarde, tengo la posibilidad de irme en metro. No, más bien me voy a ir en bus, pero el bus está lleno, no tengo dónde sentarme, entonces digamos que esa incomodidad es el coste de oportunidad por no haberme ido en metro o no haberme ido en otro transporte. El otro es que las personas racionales siempre piensan en términos marginales. Eso quiere decir, por ejemplo, entonces, bueno, me voy en el bus, no me voy en el metro, pero si me voy en el bus me van a estrujar, de pronto me abren el maletín, me van a pisar, hoy tengo las sandalias, no estoy correctamente protegida los pies para que me pisen en el bus, si de pronto hay un trancón en la regional no alcanzo a llegar. Entonces son como esas decisiones o el valor de esas decisiones que puede estar obviamente traducido a valores económicos que hacen que yo tome determinada decisión. Y lo otro es que los individuos siempre responden a incentivos. Entonces, supongamos que fuera esa misma situación, pero hay un evento ambiental como el Día Sin Carro, y entonces la alcaldía decide que el metro se vuelve gratis. Entonces, o sea, si usted
Usted puede sacar su carro, pero si lo saca le van a cobrar una multa porque ese día no se puede sacar. Pero aparte de eso, el metro es gratis, entonces usted tiene como por un lado el incentivo de que si lo saca tiene que pagar una multa muy grande, pero si por otro lado se va en el metro, pues no gasta absolutamente nada. Entonces son cosas que nos motivan a nosotros a tomar decisiones. El otro grupo de principios hablan sobre la manera como nosotros interactuamos. Eso quiere decir que, por ejemplo, el comercio, o bien diciéndolo de otra manera, el mercado, tiene la función de mejorar el bienestar de todo el mundo. Y es que, por ejemplo, en nuestra sociedad, en el mercado siempre está pendiente de satisfacer las necesidades que no tienen quien las satisfaga. Entonces, por ejemplo, supongamos que nadie sabe que es una sombrilla y acá estamos en época de lluvia y alguien dice, ¿por qué no vender sombrillas? Las personas las necesitan. Entonces el mercado tiende, como lo decía Adam Smith, el papá pues de la economía, es tan interesante que como que se autogestiona, se autoorganiza. Siempre está esa situación entre la oferta y la demanda, y siempre hay quienes demanden cosas y quienes estén dispuestos a satisfacer esas necesidades con el propósito pues de obtener también un lucro. Lo otro es que los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizarse. Eso, como les estaba comentando, lo decía pues Adam Smith. Em, Normalmente es la manera más interesante que hay para que se autoorganice, y el mercado no se organiza con ideas pues como de una persona o del gobierno, que prácticamente se organizan solos. Por ejemplo, si alguno de nosotros decidiéramos en este momento montar un puesto de venta de jugo de tamarindo, lo montamos, buscamos dónde, alquilamos el local, conseguimos los tamarinos y generamos la oferta. Hay otro grupo de personas que gustarán del jugo, que lo comprarán, pero nosotros en este momento aquí nadie nos cohíbe de montar un negocio, ni tampoco nos motiva a hacerlo. Lo hacemos nosotros mismos porque el mercado se autoorganiza solo. Lo otro es que el Estado puede mejorar en ocasiones los resultados del mercado. Entonces a veces existen gobiernos o modelos de desarrollo económico en los que los gobiernos tienen que intervenir. Entonces, por ejemplo, pensemos en una situación en la que todos nosotros, por ejemplo, a mí me gustan mucho los huevitos y el arroz. Y eso es un plato muy común en la mayoría de los hogares de nuestro país. Entonces, si una persona, por ejemplo, va a salir a la calle y va a comprar un huevo y el huevo vale 2.000 pesos, va a ser muy difícil para satisfacer esa necesidad primordial. Por lo tanto, el Estado tiene que intervenir y proteger esos productos que son básicos para nosotros, para que todos podamos acceder a ellos a un precio lo más justo posible, ¿cierto? Entonces, en algunas ocasiones el Estado interviene en esa organización del mercado. El último grupo habla sobre la manera como la economía funciona en su conjunto. Entonces esto hace referencia a que, por ejemplo, los países tienen un mejor nivel de vida, digamos, para más recursos económicos para satisfacer las necesidades individuales y colectivas de ese país, y eso depende de la forma como ellos produzcan sus bienes y sus servicios. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de este país verde, hermoso, precioso, y el de Emiratos, que está lleno de petróleo. Entonces ellos tienen mucha plata porque el petróleo en este momento es absolutamente necesario. Pero nosotros decidimos en ese momento, por ejemplo, tener una postura más reservada porque o no sabemos cómo hacerlo, o somos conscientes del todo que no es lo ideal en el caso de nosotros, ¿cierto? Entonces, en la medida en la que ellos desarrollen mejor, o los países desarrollen mejor esa capacidad de producir bienes y servicios, pues habrá más plata, y eso significa que en teoría las personas podrán vivir mejor. Los precios de un gobierno suben si se imprime demasiado dinero, pero también por otros factores. Eso se denomina inflación. Voy a dejarles unos videos complementarios a esto para que hablemos un poco sobre para que estudien un poquito más sobre inflación. Más adelante se los voy a pegar. Pero entonces la inflación es cuando todos los precios, pero todos los de la economía, suben de manera persistente y sostenida. Y eso significa que todo se vuelve caro, pero no solamente sea porque haya mucha moneda impresa, como en el caso de lo que pasa con Venezuela, que es uno de los países con mayor inflación en la actualidad, sino que también se pueden dar por incluso eventos ambientales, como por ejemplo una sequía, que haga que muchos productos que necesitan de un clima regulado escaseen, y con esa escasez estén costosos, todos, muchos. Entonces eso genera inflación también. Y para finalizar, existe una disyuntiva a corto plazo entre el desempleo e inflación. Entonces significa que, digamos, si hay mucha inflación,
mucho desempleo porque eso motiva a las personas al empleo informal. Si hay poca inflación, hay como más estabilidad. Entonces es como una cosa que conlleva la otra. Es una cosa que una disyuntiva significa que es como una decisión que se toma pero que está como anclada a algo adicional. Entonces no pueden estar